buenas tardes a todos. Le damos bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Estoy muy ronco, parece, muy ronco. Los invito a abrir sus Biblias, el libro de Abdías. Es el quinto de los profetas menores. Ya dijimos en su momento por qué se les denomina profetas menores. Y tiene que ver más que ninguna otra cosa con que son libros más pequeños, más cortos, pero no por eso de menor calidad que los otros, como los profetas mayores, que es como Isaías, Jeremías, que son libros de 66 capítulos. Este libro, el libro de Abdías, es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene 21 versículos solamente. Y tal como habíamos hecho mención, este es un profeta que, a diferencia de los anteriores, no le habla al pueblo de Israel ni al pueblo de Judá, sino que le habla a las naciones que están alrededor de Israel. En su momento lo dijimos, los hebreos estaban muy contentos cuando Dios hablaba del castigo a estas naciones, pero no se pusieron muy contentos cuando Dios comenzó a hablar de ellos. Y aquí Dios va a hablar de ellos. Ahora, este libro es muy particular. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1, esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Los que conocen la historia sabrán que Edom, la nación como tal, viene y tiene un origen en dos hermanos, que serían los hijos, ¿no es cierto?, de Isaac y de Rebeca, que serían Jacob y Esaú. Entonces, una de las cosas trágicas, porque yo considero que es trágico, si nos remontamos a los años, han pasado muchos años, muchos años, ya estamos cerca aquí, podríamos estar, si él es contemporáneo de Jeremías o a lo mejor de Eliseo, de Elías, podríamos decir que estamos como en el año 600, 700 antes de Cristo. Y si lo otro ocurrió, como sabemos, cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llamó luego de que ha creado este mundo, ¿no es cierto? Y tenemos del capítulo 1 al capítulo 12 de Génesis, 2000 años. Entonces hasta aquí han transcurrido aproximadamente 1000 y tantos años. Y qué tremendo que en 1000 y tantos años los conflictos de estas dos naciones sigan estando presentes, teniendo el origen que yo les acabo de mencionar, que son el origen de dos hermanos. Uno que es hijo único, yo que soy hijo único, nunca entendía, no entiendo tampoco que los hermanos se puedan distanciar tanto y puedan, a lo mejor, no lo voy a entender nunca porque no tuve hermanos, pero es tremendo el ejemplo que hay en la Escritura con respecto a eso. Ahora, lo que sí de alguna manera uno puede percibir por medio de estas cosas, el cuidado que Dios nos invita y nos indica a nosotros a ser tan consecuentes, a no tratar o darnos mucha cuenta de cómo podemos traspasarle a nuestros hijos a veces nuestros rencores. Y esto no es algo menor. Yo lo he dicho en algún momento, yo tenía vecinos, hoy no están, se fueron a España. Yo ni recuerdo, los problemas eran con mi mamá en realidad. Pero esos problemas se traspasaron al punto que los hijos de ellos conmigo una bronca, pero así, que para mí era inentendible. Y eso es simplemente por eso, porque de repente, sin querer, las personas van traspasando sus amarguras, van traspasando sus enojos, sus iras. Yo siempre, a los que tengo cerca, muchas veces le hago el llamado de atención a que tengan mucho cuidado con lo que le traspasan a las esposas, a los esposos, a los hijos, porque de repente sin querer tú puedes ir indisponiendo a una persona delante de otra. Y esa otra va a tener una idea de aquella, pero no por ella misma, sino porque tú le pusiste esa idea en su corazón y en su mente. Por eso la Biblia dice que hay que tener cuidado con las raíces de amargura, porque estas no solo te contaminan a ti, contaminan a tu alrededor. Y es tremendo, entonces creo que hay que tener un cuidado único. Salvador Inserte, que es uno de los pocos psicólogos que he leído en realidad y que me gusta mucho, él siempre hacía mención de las personas que hablan de los demás,
Decía que ojalá esas personas las erradicaran como se erradican a las personas o se erradicaban en algún momento a las personas con tuberculosis. Yo recuerdo que en esta región a los que tenían tuberculosis se los llevaban allá al campo, no sé a qué lugar, y ahí los dejaban porque era contaminante. Y él decía que esas personas debían ser sacados del mundo y llevados a alguna isla muy particular, producto del daño que hacían con respecto al ir diseminando. Y él decía que habían dos tipos de personas. Una, que continuamente están hablando de los demás y que son muy malas personas. Y otras que realmente no les interesa lo que hagan los demás y no está para eso. Y es tremendo, uno tiene que tener un cuidado único cuando a veces nuestras conversaciones radican en lo que hizo fulano, sutano y mengano. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, cuando les llama la atención a ellos y les dice, ¿saben qué? Tengan cuidado. Porque Dios, lo voy a parafrasear yo, no te va a pedirte cuenta a ti de tu vecina, de tu vecino, de tu hermano, no te va a pedir, te va a pedir cuenta de ti mismo. Dice, todos dará, dice así literalmente, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Y yo creo que eso ya es suficiente como para estarle sumando que yo esté hablando mal de las personas o haciendo lo que acabo de mencionar. Ahora, el mismo Señor hace presente que los que juzgan, dice, está bien, pero no se olviden, dice, que yo les voy a juzgar a ustedes con la medida que ustedes juzgan. Y más encima, les voy a añadir. Porque como dice Santiago, hay uno solo que es Dios y uno solo que es juez. ¿Y quién es? El Señor, no nosotros. Entonces, reitero, qué tremendo que aquí hayan pasado 1000 y tantos años y que los conflictos se sigan dando. Y producto obviamente de los rencores y cosas de esa naturaleza. Y eso no es solo con Edom, porque si uno piensa en Israel con las demás naciones árabes, que son también, si uno lo considera, no se olvide que Israel nace de Isaac, ¿no es cierto? Porque Dios llama a Abraham y le da una promesa y llama a Isaac, y de ahí viene Jacob y Esaú, y de Jacob salen las 12 tribus, ¿no es cierto? Y de cuando Dios tiene cuando Abraham tiene a Isaac, antes de Isaac, como siempre, tratando de hacer las cosas a su manera, ¿tuvo a quién? A su otro hijo, ¿no es cierto? Y esos dos hijos, Ismael, esos dos hijos hasta el día de hoy, tienen conflictos también porque son los países árabes, no todos, algunos de ellos, y tienen conflictos. ¿Por qué? Por las situaciones que se dan y vuelvan a veces los padres, lamentablemente. Entonces, quiero llamar la atención acerca de eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí Dios? Dios va a hablar con este hombre llamado Abdías. Abdías es un nombre muy común para aquel entonces. ¿Por qué? Porque a muchas personas le colocaban este nombre en realidad. Y el verso clave que hay en este libro está en el versículo 13 del capítulo 1, por favor. En el capítulo 1, versículo 13. Dice: no debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. ¿Por qué? Esta es la razón fundamental por la cual Dios va a juzgar a este pueblo. Por favor, reitero algo que tiene que ver con el futuro. No con nosotros, porque nosotros, obviamente, la iglesia se va antes de que empiece la gran tribulación. Pero cuando comience la gran tribulación, ¿no es cierto? Si uno lee el Mateo 25, verso 31 adelante, cuando Dios juzga a las naciones, lo que hace con las naciones, lo que los defiende o lo que los acusa a ellos, es lo que ellos hicieron con Israel. Cuando dice, por cuanto tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y tiene relación exclusiva con lo que ellos hacen con Israel con respecto a cómo van a proveerle en ese momento todo ese tipo de cosas. Y aquí lo que está hablando es de un hecho que tiene que ver con Israel cuando está saliendo de Egipto y tiene que ir en ese proceso, y Edom, que serían las naciones vecinas o la nación vecina, le cierra la puerta y no le permite pasar a ellos por allí. Y de ahí parte un poco el juicio. Ahora, no sabemos el tiempo ni cuándo esto se ejecuta,
No se conoce nada acerca del autor, solamente su nombre. Lo que hace el libro, sí, menciona a Jerusalén, a Judá y a Sión. Entonces, claramente, ¿qué es lo que sugiere esto? Que este hombre pertenecía al reino del sur. Ya sabemos que el reino del norte, que son las otras 10 tribus, están en una capital que se llama Samaria, ¿no es cierto? Pero el reino del sur, la capital era Jerusalén. Se dice que este hombre podía ser contemporáneo de Eliseo o de Jeremías. ¿Por qué? Porque, reitero, no se puede determinar su fecha. Pero lo que sin duda está claro es el ataque de Edom a Israel. Ahora, Israel, si uno trae a la memoria ciertas cosas, y vamos a ir haciendo un poco de historia, vamos a ir a Primera de Reyes, por favor, capítulo 14, verso 25. En Primera de Reyes, capítulo 14, verso 25. Dice, en el 5.º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Esta es una de las veces que Israel fue invadido ya y por Sisac, rey egipcio. Ahora, algo interesante en Segunda de Crónicas 12, por favor. Dice, cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado, debido a que fueron infieles al Señor. El rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. En el 5.º año del reinado de Roboam llegó con 1.200 carros, 60.000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería, integrados por libios, suquineos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habiendo huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías le dijo, dice el Señor, ustedes me abandonaron, por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y del rey se humillaron y dijeron, el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud de ellos, le dio este mensaje a Semaías, puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Cuando uno empieza a mirar estas cosas, y reitero un poco haciendo mención de lo que veníamos aprendiendo en el profeta anterior, ¿no es cierto?, y con respecto a este profeta que está hablándole al reino de Edom. Pero cómo aquí podemos aprender que Dios va a castigar a estas personas, pero también lo que ha acontecido con Israel no es algo menor, y que muchas de las cosas que ellos tuvieron que vivir eran cosas que Dios le imponía, pero por una razón muy simple. ¿Cuál era? El abandono que ellos hacen de Dios. Yo quiero ser majadero con esto, con respecto a lo que he enseñado toda la vida. Nuestra vida tiene solo una forma para poder ser vivida, y es pegado a Jesús. No hay otra forma de vivir esta vida. Él dice, pegados a mí lleváis mucho fruto, no hay otra manera. Tenemos claramente el mensaje del mismo Señor a la iglesia de Éfeso, que le dice, por cuanto has dejado tu primer amor. Eso significa cuando nos alejamos un poco de Dios. Y el texto que uso siempre en el libro de Lucas, busca primero el reino de Dios y su justicia, y mire lo importante, y las demás cosas yo te las garantizo, dice Dios. Pero aquí que estamos aprendiendo de que este pueblo de Israel, ¿no es cierto?, ha sido sometido muchas veces por enemigos a los cuales Dios los ha entregado para que sean súbditos, para que ellos entiendan lo que significa vivir bajo la mano de Dios y bajo la mano de los hombres. Esto es como cuando ellos le dicen a Samuel, ¿sabes qué? No queremos que nos gobierne Dios, queremos tener un gobierno humano.
Y dice que a Samuel le dolió el corazón pensando que él se había fallado y fue y habló con Dios y Dios le dijo, no están dejándote a ti, me están dejando a mí. Un poco lo que dice Jeremías, que el pueblo ha dejado a Dios y se ha ido tras las cosas que no aprovecha. Entonces, esta es una de las veces en que ellos suben. La otra vez está en 2 de Crónicas 21, por favor. Verso 8 al 20. Aquí ya no fue Sisac, ahora fueron los filisteos y los árabes durante el reinado de Joram. Dice, durante el reinado de Joram, los edomitas se rebelaron contra Judá. Por favor, reiteremos el versículo 1. El versículo 1 dice que Abdías le está hablándole Dios para decirle a Edom, Edom, yo voy a castigarte. Yo voy a poner mi mano sobre ti, pero ¿por qué? Y reitero, Dios siempre da razones. Dios no es un Dios antojadizo, como decimos, Jehová no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice, los edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Joram marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra. Los edomitas rodearon a Joram y a los comandantes de sus carros, pero él los atacó de noche al abrigo de la oscuridad. Aún así Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Limna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo esto ocurrió porque Joram había abandonado, o Joram había abandonado al Señor Dios de sus antepasados. Reitero, ¿se dan cuenta que es lo mismo? Son dos ocasiones diferentes, pero ¿qué es lo que dice en ambas cosas? ¿Cuál es la razón de lo que le está pasando al pueblo de Israel? Bajo diferentes gobiernos, porque han abandonado ¿a quién? A Dios. Siempre va a ser lo mismo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que un poco ubiquemos dentro del contexto que las veces que fue atacado Israel, ¿cuál sería la vez a la cual está refiriéndose Abdías? Y aparentemente esta es la segunda vez a la cual se refiere Abdías, que es lo que Edom hizo en contra de Israel. Y esa es la razón. Ahora, obviamente arrastrando todo lo que yo acabo de mencionar desde la época de su hermano. La tercera vez que ocurre esto, el texto es mucho más largo, pero en sí, vuelvo a reiterar, todo esto ocurrió porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. ¿Sabe qué? Lo quiero decir, y Dios lo puso en mi corazón hoy día muy claro. No pienses que alejándote de Dios te va a ir bien. Alejarse de Dios es lo peor que un hombre o una mujer puede hacer. Al punto que la propia Escritura dice que el que hace eso es como el cerdo que vuelve al barro o el perro que vuelve al vómito. Eso dice el autor del libro de Pedro. ¿Por qué volver atrás? Por eso el libro de los Hebreos dice que Dios no desea que volvamos atrás, porque si volvemos atrás no agradamos a su alma. ¿Y por qué no agradamos a su alma? Porque el volver atrás es dejar de tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Y voy a reiterar esto una vez más: si te caes, levántate. La Biblia dice claramente que debemos ser como los niños y debemos creer en el perdón de Dios. Debemos creer que Dios, la puerta de Él siempre está abierta, nunca está cerrada. Si Dios nunca se va de nosotros, somos nosotros los que abandonamos a Dios y lo dejamos a Él. Los brazos de Él, tal como dice las Escrituras, siempre estaban extendidos hacia el pueblo de Israel. Siempre, siempre, siempre. Es como el padre, ¿con quién? Con el hijo pródigo. Y cuando el hijo pródigo vuelve a casa, ¿qué es lo que hace el Señor? Fiesta. Por eso la Biblia dice que cuando una persona se arrepiente, cuando una persona hace una decisión por Jesús, ¿qué es lo que hay en el cielo? Fiesta. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Entonces, no es algo menor. Pero lamentablemente aquí vemos a estas personas que, pudiendo haber hecho lo bueno, ¿qué es lo que hacen? Lo malo. ¿Y qué es lo malo? Simplemente alejarse del Señor. Dice, había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá, había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino, a entregarse a dioses paganos. Luego el profeta Elías le escribió la siguiente carta a Joram. ¿Se dan cuenta lo que yo dije antes, que podía ser de quién contemporáneo? ¿De Elías, de Eliseo o de Jeremías?
Aquí nos está diciendo algo en la Escritura. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de tu abuelo Asa, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel. Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos, tal como lo hizo el rey Acab en Israel. Incluso has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que te le salgan los intestinos. Qué tremendo. Ahora, el Nuevo Testamento dice, horrenda cosa es caer en manos de ¿qué? De un Dios vivo. Eso dice el libro de los Hebreos. Ahora, hemos visto en el Nuevo Testamento que lo que le ocurrió a un matrimonio que le mintieron a Dios, ¿se acuerdan? El libro de los Hechos. A ellos nadie le pidió un peso, pero había un hombre que tenía un buen corazón, ¿no es cierto?, que le dicen profeta, hijo de consolación, Bernabé. Bernabé tenía una casa, a lo mejor tenía más casas, la vendió, trajo todo el dinero, se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran ante el pueblo. Y esta familia miró y dijo, ¡ah, qué bonito! Nosotros queremos hacer lo mismo. Vendieron una casa, pero ¿qué pasó? Dijeron después, no, mucha plata esto. Seguramente. ¿Y qué? Hurtaron, sacaron plata y la trajeron como si fuera toda la plata. Y dice el libro del libro de los Hechos que Pedro le dice, ¿por qué has mentido a Dios? ¿Por qué has mentido al Espíritu de Dios? Si el dinero es tuyo, dice. Y dice la Biblia que Dios mató primero ¿a quién? Al esposo. Y luego dice que llegó la esposa y le hizo la misma pregunta. Y el libro de los Corintios dice también que hay muchos muertos, debilitados y enfermos. Muertos, debilitados, gente en silla de ruedas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué o no? Porque participaban en forma indigna de la cena de Dios. Entonces, no es menor cuando uno lee estas cosas como esta que dice, se le salgan los intestinos. Bueno, Dios, algo que también no es menor, por favor, de entender. Reiteramos algo, Dios ama a la gente y Dios quiere que la gente vaya al cielo. Y si tú vas a ir al cielo a través de la dificultad, del dolor, de la tristeza, está bien. Que irte al infierno, como el mismo Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo, córtalo. Mejor te es entrar, dice, al reino de los cielos, cojo, manco, que ir al infierno, ¿cómo? Enterito. Entonces, no menospreciemos, como dice el libro de los Hebreos, que la disciplina del Señor, nunca la menospreciamos. Dios no juega con nosotros, Dios nos ama, Dios nos quiere cerca de su corazón. Dios quiere que seamos sus niños y sus niñas, sin lugar a dudas. Y eso tienes que entenderlo tú y tengo que entenderlo yo, porque estar cerca de Dios es lo mejor para mí. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿No se han sentido alguna vez ustedes poderosos cuando han ido a algún lugar y van con gente grande así? Ay, se sienten, porque va gente grande al lado suyo. Imagínense lo que significa que Dios esté de nuestro lado. Si eso es lo que Él quiere hacer. Entonces, lamentablemente, aquí dice el verso 14, después el Señor incitó a los filisteos, los pueblos árabes que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Joram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas, se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos, a las esposas del rey, solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Y ahí sigue hablando. Entonces, pudiera ser que esta es la ocasión en donde Dios va a juzgar a estos que están atacando a Israel, claro, por mano de Él. Yo los invito a que estudie, a que lea, y cada vez que Dios le da a alguien la oportunidad de hacer algo y alguien se excede, Dios pues lo llama y le dice, ¿sabes qué? Yo te di permiso, pero hasta aquí. Todo esto extra y yo te juzgo por eso. Esa es la segunda vez, ¿no es cierto? La tercera, segunda de Crónicas 25. Verso. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradar los ojos del Señor, pero no de todo corazón,
Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después Amasías organizó el ejército, designó generales, capitanes para todo Judá y Benjamín, hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300.000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza, el escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100.000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo, sin importar que también peleen. Dios lo derribará porque Él tiene el poder para ayudarlo o para hacerlo tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿por qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darte a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió su ejército al Valle de la Sal, donde mataron a 10.000 soldados edomitas de Seir, capturaron a otros 10.000, los llevaron hasta el borde de un precipicio, desde allí los despeñaron, al caer sobre las rocas abajo se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursión en varias ciudades de Judá, entre Samaria y Bet-Orón, mataron a 3.000 personas, se llevaron un gran botín. Algo interesante, aquí vemos la contrapartida, ¿no es cierto?, de cuando las personas hacen lo que Dios les invita a hacer y Dios está con ellos. En Segunda de Reyes, por favor, capítulo 14. Nuevamente lo mismo que está hablando allá, ¿no es cierto? Dice lo mismo. Es muy similar si lo leemos. Y tiene que haber aquí más abajo un juicio que Dios trae sobre ellos luego. Entonces, esa sería la tercera vez que son invadidos. Y la cuarta vez es Nabucodonosor, como todos sabemos, que no vino solo una vez, vino 3 veces. Tenemos el libro de Daniel y todos los libros que conocemos de la historia de Nabucodonosor. Ahora, reitero, de estas 4 veces que ha sido invadido Israel, a la que está refiriéndose Abdías, es la segunda, tal como lo habíamos mencionado. Ya diciendo las demás cosas, ya importante. Ahora, algo interesante con esto. Una de las cosas que ocurre aquí es que Dios va a hacer algo y el contexto que hay en esta historia es lo que yo le estaba contando recién. ¿De dónde aparecen los edomitas? Vamos a Génesis capítulo 36, por favor. Dice, este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Y aquí empezamos a ver ya desde el origen que tiene, por eso es lo que yo decía, que lamentable que hayan pasado tantos años y todavía sigan los conflictos producto del rencor que fueron pasando de generación en generaciones. Esaú se casó con 2 mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón, el hitita, y Aholibama, hija de Ana, nieta de Sibeón, el hebeo. También se casó con su prima Basemat, que era de la hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. Aholibama dio a luz varones Jeús, Jalam, Coré. Todos estos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, sus hijos y lo de su casa junto con sus animales, su ganado, toda la riqueza que había adquirido la tierra de Canaán y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos debido a la cantidad de animales, posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Claramente aquí la Biblia hacen referencia ya tanto en los primeros versos como en el verso 8 y 9, ¿no es cierto?, que Edom, este es su origen. Dice el 9, este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas que habitaron en la zona montañosa de Seir. Ese es el contexto histórico. Ahora, si vamos más atrás a Génesis 25, por favor, verso 24 al 26. Dice,
Vamos a ir un poquito más atrás todavía. Verso 21. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca y quedó embarazada de mellizos. Algo interesante, nosotros oramos continuamente por milagros. Yo creo en los milagros. Gran parte de las personas que Dios ha usado y que ha hecho cosas no menores son mujeres que han sido estériles. Isaac y Jacob no tendrían por qué haber nacido. Zacarías, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, no tendría por qué haber nacido. Y así hay una serie de otros ejemplos. Dios siempre está ahí para hacer cosas, para mostrar su gloria. Y aquí dice Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando le nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador, él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado, hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom. De aquí nos está dando la explicación. ¿Por qué? Porque Edom significaba rojo o rojizo. Entonces algunos dicen que pudiera ser por el color del pelo o también por el color de la lenteja. Porque lo que hizo aquí, que lo vamos a ver, es cambiar algo espiritual por algo natural, o por algo en realidad no espiritual, algo material. Dice, así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar los derechos del hijo mayor, me pertenecen a mí. Quiero parar un poco y decir algo importante aquí. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hay personas, tal como hemos estado viendo todas estas últimas semanas, que se dicen que son hijos de Dios también y que son hermanos nuestros. No sé hasta qué punto será tan real con muchas de las doctrinas que ellos tienen, ¿ya? Pero está bien. Y muchos de ellos dicen que Dios ha elegido a un grupo de personas para ser salvadas y otro grupo de personas para no ser salvadas. Y yo se lo voy a decir como a mí me lo dijo un pastor, no un líder, un pastor, egresado en escuela bíblica con toda esta mentalidad. Él me dijo, mira, aquí en esta mesa hay 10 manzanas. 5 son elegidas para salvación y 5 no. Eso es mentira. Y ellos adjudican lo que dice ahí, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo siempre digo, cuando alguien me pregunta estas cosas, lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que lo que antes Dios conoció, predestinó. Dios tiene la capacidad en su haber de saberlo todo. Entonces sabe cómo tú vas a reaccionar ante su salvación, si la vas a aceptar o la vas a rechazar. Por eso yo digo, la gente que va camino al lugar de tormento y luego va a ser echado al lago de fuego y azufre, que es el infierno, ¿qué es lo que va diciendo? Me lo merezco. Nadie va diciendo soy inocente. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que uno empieza a mirar, primero empezar a conocer a Jacob. Lo que leímos en el capítulo 36, ¿no es cierto? Hasta el 36 hasta el verso 9, que nos habla de lo que hizo él. Si usted lee la historia, los que conocen la historia, y aquí vamos a ver algo interesante que yo estaba mencionando, de dónde aparecen los pecados, por llamarlo así, de los hijos. ¿Por qué este conflicto entre Jacob y Esaú? ¿De dónde aparece este conflicto en sí? Es verdad que la Biblia dice que aparece en el vientre de la madre, porque ambos iban a ser importantes en la historia, pero los padres no ayudaron en nada. ¿Por qué no ayudaron en nada? Porque lo que nos cuenta la propia Escritura aquí, que cada uno de ellos tenía un regalón. Al papá le gustaba uno porque iba y cazaba y hacía asados con él. A la mujer le gustaba el otro porque era hacendoso a lo mejor y pasaba con ella conversando.
Pero ojalá hubiera sido solo esto, sino que lamentablemente una, que es la mujer, que lamentablemente es, como dicen algunas personas, como las bisagras, que si no está en la ventana, está en la puerta. A esta mujer, ¿qué le gustaba? Estar escuchando detrás de la puerta. Y escuchó una conversación entre ¿quién? Isaac y Esaú. Y ella, ¿qué hizo? Se anticipó. Porque ella quería que la bendición fuera para su hijo. Y eso trajo ese conflicto que cuando vuelve ahora, pero quiero recapitular un poco, aún antes de que pasara eso, ya Jacob, si uno va al Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos dice que Esaú, deseando, ¿no es cierto? Deseando, dice, aún con lágrimas lo procuró, ya no se halló para él esa posibilidad. ¿Por qué? Porque él miró en menos la primogenitura. Y la miró tan en menos que le importó tan poco que la cambió. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Es como algunos dicen, voy a ser crudo a lo mejor con esto. Es como cuando dice que un creyente puede cambiar su salvación o su vida en Cristo, no sé, por algo que no corresponde. Por ejemplo, un hombre dejar a su mujer, a su esposa por otra mujer, siendo un creyente. O cosas de esa naturaleza. Yo siempre insisto en esto, por eso creo que siempre llamo mucho la atención a esto, porque Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Dios no puede ser lo segundo en nuestra vida. Vuelvo a reiterar, tú no puedes estar en tu vida pensando, voy a hacer esto. No. Es lo que dice la Biblia cuando los apóstoles se definen como algo de Dios. ¿Cómo se definen? Como siervos de Dios. La palabra siervo, ¿qué significa? Un esclavo. Cuando una persona se hace un esclavo, significa que ha rendido todos sus derechos y que ha aceptado a Dios como Señor. Por eso la Biblia dice que si alguno no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Entonces aquí Jacob ya empieza a mostrar, Esaú, lo poco que le importaban las cosas espirituales, lo poco que le importaba la opinión de su papá y de su mamá. Yo los invito a que lean la historia, porque la historia, ¿qué es lo que cuenta? Que cuando Esaú supo que a su mamá y a su papá le resultaba dolor de guata, tristeza en el corazón, casarse con fulana, con sutana y con mengana, él fue y lo hizo a propósito. Entonces no venga nadie a mí a decirme que Dios elige a Jacob y a Esaú porque Dios tiene una predestinación para uno y para otro. Eso es mentira. Lo único que hace Dios es saber lo que iba a hacer, ¿quién? Esaú. Porque es lo que la Biblia muestra. Es como cuando yo vuelvo a reiterar, Dios había creado este mundo increíble para tener comunión con el hombre cae, pero Dios no por eso corta todo lazo. Él vino y ¿qué hizo? Llamó. Adán. Adán se escondió. Adán se justificó. Y eso lamentablemente uno lo ve después con su propio hijo, con Caín, que asesinó a su hermano y Dios también lo invita a Caín a que se arrepienta. Y Caín, ¿qué es lo que hace? Se justifica. ¿Cómo se justifica? Diciendo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, hermanos míos, siempre Dios te está llamando y está invitándote a que tú lo pongas en primer lugar en su vida. Este hombre llamado Esaú lamentablemente no lo hizo, y vuelvo a reiterar, y de ahí vienen estas personas que, tal como nos dice la Escritura, estas personas lucharon desde el vientre de su madre. La situación lamentablemente se mantuvo en el tiempo. Ya lo dijimos, también se le llama rojo porque pudiera ser por su, como dice ahí, que era peludo entero y era rojizo, así que por eso. Ahora, también se le llama Edom. Ahora, lo tremendo de esto, que a pesar del lazo familiar, yo reitero, estas naciones se odiaban. Yo de verdad no logro entender eso, que hermanos, hermanas, no puedo, en mi cabeza no lo puedo comprender. Porque obviamente no tuve hermanos ni hermanas, pero lamentablemente a veces producto, ¿saben de qué? De egoísmo, de avaricia y de muchas otras cosas puede llegarse a una situación de esta naturaleza. Y nos olvidamos de algo muy simple, que es lo que dice Jesús, que debemos amar al prójimo como ¿a quién?
como a nosotros mismos, que debemos procurar todo el bien para el otro que yo quiero para mí. Jesús dijo algo muy simple: hazle a los demás. La gente siempre dice, no, si yo no hago nada, no le hago nada a nadie. Eso no es lo que Dios quiere. Dios dice, hazle a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. Digamos, es como alguien decía, no me acuerdo quién de los profetas, haz todo el bien que puedas, todas las veces que puedas y a cuantos puedas. A eso te llama Dios. Entonces, pero estas personas lamentablemente no eran así. Ahora, reitero, cuando cambió su primogenitura por causa de alimento, algunos dicen que no fue por hambre, sino que simplemente fue porque anhelaba las cosas de este mundo. Y vuelvo a reiterar, además, el menosprecio por las promesas de parte de pacto al casarse con las mujeres cananeas. ¿Hay solteros aquí, solteras? Usted no puede casarse con un no creyente. Ahora lo puede hacer, pero le va a ir mal. Se lo digo al tiro. Si usted quiere caminar con Dios, le va a ir mal. Lo importante, ¿qué es lo que es? Que usted deje a Dios que elija por usted. Yo les digo, hace poco conocí una misionera, una loca, extravagante, pelo de todos los colores, que predicó en Iquique y que fue increíble, andaba con sus, ¿cómo se llaman estas cosas que se ponen en la oreja, en todo, y tremenda? Y ella decía, ella está soltera. Y ella dice, yo no me voy a casar con nadie. Yo si me caso con alguien, este hombre tiene que amar más a Dios que a mí. De eso se trata esto en realidad. Entonces este hombre no tiene ninguna de estas cualidades. Es un hombre que lamentablemente lo hace tal como dice, no solo con las cananeas, con la hija de Ismael también. Entonces, lamentablemente, esta lucha que ahora aquí está haciendo presente, que Dios va a traer un castigo sobre Edom, comenzó en el vientre, se prolongó durante el tiempo y lamentablemente es un enemigo perpetuo. ¿Por qué? Porque lo que representa esto, ¿sabes lo que es o no? Es la carne y el espíritu. Eso es lo que representa Edom, eso es lo que representa de alguna manera Jacob. Acuérdense que Jacob se le cambió el nombre. ¿Qué significa? Jacob significa engañador, suplantador, y luego que él peleó con Dios y dijo, yo no quiero eso en mi vida, Dios le cambió el nombre. ¿Cómo le puso? Israel. ¿Qué significa Israel? Gobernado por Dios. Entonces, la lucha de la carne y el espíritu lo tenemos en Romanos 7 y 8, en Gálatas 5, 17. Es una historia que lamentablemente va a estar en nuestra vida. Por eso la Biblia nos invita siempre a que no satisfagamos las cosas de la carne. Porque esta batalla en contra de las cosas del espíritu. Las cosas del espíritu siempre tienen que estar primera que las cosas de la carne. Ahora, un ejemplo muy claro de lo que había en el corazón de estas personas. Números capítulo 20, por favor. Yo reitero, aquí yo más que nada quiero volver un poco a todo lo que es el alrededor de esto para que usted entienda por qué Dios va a hacer lo que va a hacer. Yo reitero, lo que leímos no fue menor de aquella persona que se le salieron sus vísceras para afuera. Entonces Dios tiene razones para hacer las cosas que hace. El 20:14 al 21, por favor. Mientras Moisés estaba en Cádiz, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje. Esto es lo que dicen tus parientes los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto, allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cádiz, la ciudad en la frontera de tu territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos, viñedos, ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo, quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Entonces los israelitas le contestaron, nos mantendremos en el camino principal, si nuestros animales beben de tu agua te la pagaremos, solo permítanos atravesar tu territorio. Es todo lo que te pedimos, rogando por segunda vez. Aún así el rey de Edom respondió, quédense fuera. Ustedes no pueden pasar por nuestras tierras. Dicho esto, movilizó su ejército, salió contra ellos con una fuerza imponente y como Edom no les permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Algo simple. La vida está llena de estas cosas.
La vida está llena de situaciones de esta naturaleza. Pero hay algo muy hermoso que nos dice el libro de los Romanos. El libro de los Romanos, cuando habla de situaciones como esta, Dios lo que más nos invita a nosotros a no vengarnos a nosotros mismos, sino dejar lugar ¿a quién? A la ira de Dios. Y aquí estamos viendo, han pasado los años, pareciera que ellos libraron toda la situación, pero es mentira. Ahora Dios viene a poner su mano sobre ellos. Pero Dios nos invita a nosotros, yo reitero, por eso la Biblia dice, de la manera que lo dice el Señor Jesús, si tu enemigo tiene hambre, dale de beber. Si tu enemigo tiene sed, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. No nos llama a guardar rencor ni a bronca. Ahora no es fácil muchas veces, pero por eso tenemos lo que la Biblia dice ahí en el libro de los Hebreos capítulo 4. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de todas nuestras cosas porque Él vivió todo lo que el hombre ha vivido. Él fue maltratado, Él pasó todo. Y en Él que lo que podemos hallar, dice, el oportuno socorro. Entonces de eso es lo que se trata esto en realidad. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, estamos viendo cómo Dios está trayendo un juicio sobre un país que aparentemente pensó que estaba librando, nunca le iba a suceder nada, pero Dios dije, como dice la Biblia, Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero no por la ira de Dios no llega. El enojo de Dios llega, Dios, Génesis 6 es el ejemplo. Habían pasado 1000 y tantos años, el hombre solo mal, dijo Dios, ya me aburrieron. ¿Y qué es lo que trajo? Un diluvio. Pero no sin antes predicarle por ¿cuánto tiempo? 120 años. Nunca se olvidan de eso. Dios siempre va a anticipar las cosas, Dios siempre va a invitar a la gente a que se arrepienta y a que cambie de actitud para que no le ocurra como leíamos por ahí. ¿Y se acuerdan que Dios decía cómo ellos cambiaron? Yo no voy a traer sobre ellos esto. Dios lo único que busca, ¿sabe qué? Es arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Girar en 180 grados. Si estoy haciendo lo malo, tengo que dejar de hacer lo malo, así de simple. Y esto no tiene que ver con nada más que con decisiones. Entonces, Abdía, ¿qué es lo que trae? A la memoria de estas personas los crímenes y pronuncia juicios sobre ellos. Eso es lo que trae este capítulo 1, este único capítulo de 21 versículos. Ahora, algo muy interesante para que usted más o menos se dé cuenta cómo Dios, hasta dónde llega a su alcance. ¿Se acuerdan de cuál fue el último de los edomitas? ¿Se acordará alguno o no? Porque hubo un edomita que fue muy importante. Los edomitas de alguna manera se hicieron vecinos de Israel, ¿ya? Por tal como nos cuenta la Escritura. Y en un momento ellos fueron tomados, metidos dentro de la nación de Israel. Al punto que la nación imperante o la nación gobernante, que eran los romanos, puso a un edomita por rey sobre los judíos. Herodes. Herodes viene de los edomitas. Miren, si eso es increíble, el libro de Mateo hace presente eso. Ahora algo interesante, que hasta la enemistad entre las cosas de la carne, las cosas del espíritu, entre las cosas de Dios y las cosas del diablo llega hasta este tiempo. ¿Por qué? Porque si uno lee el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Nos cuenta toda una historia y nos cuenta de una mujer que va a dar a luz y de alguien que quiere matar al hijo que va a dar a luz. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Jesús, ¿no es cierto?, nace y vienen los reyes magos y van a donde Herodes y le dicen, hey, ¿dónde está el rey de los judíos? Y el rey dice, ¿perdón? El rey de los judíos es solo uno y soy yo. Y le dice, ya vayan, búsquenlo, cuando lo encuentren, vengan y díganme dónde está, para yo ir y ¿qué? Presentarles mi respeto. Mentiroso. Dios les habló a los reyes y los reyes partieron por otro lado, y como no volvieron donde Herodes, ¿qué hizo él? Sacó la cuenta y dijo, tiene esta edad, y mató a todos los niños menores de 2 años. Los edomitas. Entonces no es increíble, vuelvo a reiterar, cómo, y reitero algo, el rencor, la amargura de alguien puede trascender tanto tiempo. Por favor, te lo digo una vez más, a veces la gente no se da cuenta cómo está haciendo maldad, sin que piense que es maldad, al traspasarle a veces a sus cosas, a su esposa, a sus hijos. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes le transfieren a ellos. Ustedes a ellos transfieranle amor, transfieranle todo lo que la Biblia nos invita a hacer. No se olvide que el llamado que usted y yo tenemos es uno solo.
Dice que Dios desea formar en nosotros ¿a quién? A Cristo. Quiere que tú y yo nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. No es algo menor. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Estas cosas, reitero, tal como lo dije el otro día y lo digo, cuando uno dice, ¿para qué sirven estas cosas? ¿Qué dice Romanos, Corintios, Pablo? Estas cosas han sido escritas para ejemplos. Es re fácil hacerlo como como Esaú. Pero no es la idea. La idea es hacer las cosas diferentes y realmente, como él dice, a lo que antes conoció también predestinó. Dios tiene planes, mis hermanos, para nosotros. Dios tiene cosas buenas para nosotros y lo único que quiere es que tú estés pegado a Jesús. Si es la única invitación que Él te hace. Pegados a mí, mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer, nada. Entonces esa es la invitación. Padre, gracias por darnos este tiempo y gracias por la introducción, a lo mejor larga, la historia, Dios. Y yo te ruego que tú hayas hablado en nuestros corazones, Señor, de lo lamentable, Dios, que es lo que ocurre con la gente, con las naciones, cómo van traspasando, Señor, las amarguras, las tristezas. Las tristezas no, yo creo más que nada las amarguras, Señor, ese tipo de cosas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, por sobre todas las cosas, como no sé si alguien lo dijo temprano, Señor, a ser personas agradecidas, Señor. Señor, agradecidas, Dios, de que tú desde el cielo nos hayas mirado, Señor, y hayas querido, y hayas mandado a tu único Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias por morir en la cruz del Calvario por nosotros y lavarnos, limpiarnos, todos nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros, Señor. Gracias, Dios, por ese amor tan grande. Ayúdanos a amarte, como dice la Escritura, pero porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Dios. Yo te ruego por aquellos que no han experimentado esto, para que realmente se cuestionen su vida y puedan querer tener estas cosas, Señor, que nosotros de una u otra manera hemos experimentado en ti, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que hemos vivido en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.